Bienvenidos estudiantes de grado séptimo. En el día de hoy vamos a hablar un poco sobre el movimiento y la locomoción en el ser humano. Les comparto la siguiente reflexión para aplicar en nuestra vida. Dice, el trabajo en equipo es la capacidad de unir esfuerzo hacia una visión común. Los invito a que esta reflexión la llevemos a nuestra vida diaria. Bien, vamos a dar inicio hablando del sistema óseo humano. Decimos que este es el que da soporte a la mayoría de los músculos. Es el que trabaja en conjunto con los músculos para realizar desplazamientos. El sistema óseo ofrece a los órganos vitales protección, como también aquí se produce la mayoría de las células sanguíneas. El esqueleto está conformado por huesos que se unen por articulaciones. Al interior de los huesos se encuentra una matriz extracelular compuesta de fibras de colágeno y cristales de fosfato de calcio, que les otorga flexibilidad y dureza. El tejido óseo, aquí decimos que los huesos están conformados por tres tipos de tejidos: el óseo compacto, el óseo esponjoso y el óseo cartilaginoso. El óseo compacto se localiza en la parte externa del hueso y se encarga de la protección y el soporte. Vamos observando la imagen y vamos identificando estos tipos de tejidos. El tejido óseo esponjoso se encuentra en el extremo y en el interior de los huesos. Los espacios dentro de este tejido contienen médula ósea roja que produce las células sanguíneas. Y en el tejido cartilaginoso, o también llamado cartílago, es un tejido conectivo flexible que ayuda al movimiento de las articulaciones. Las partes del hueso. Tenemos el cartílago articular, que es el que cubre la parte de la epífisis del hueso que articula con otros huesos. Tenemos la epífisis, que es el extremo del hueso. La diáfisis es la parte alargada del hueso. La metáfisis es el sitio de unión entre la diáfisis y la epífisis. El tejido esponjoso se encuentra en el interior del hueso y el canal medular es la región interna de la diáfisis. El esqueleto humano tiene como función sostener el cuerpo y proteger sus partes más delicadas y servir de estructura de inserción de todos los músculos que permiten el movimiento. El esqueleto humano está formado por 206 huesos agrupados de la siguiente manera. El esqueleto axial es el que está constituido por 80 huesos de la cabeza, el cuello y el tronco. Podemos observarlo en la imagen superior. Y el esqueleto apendicular está constituido por 126 huesos, que lo constituyen las extremidades de la cadera, la pelvis, los omóplatos y la clavícula. Lo podemos observar en la imagen de abajo.
Aquí los invito a visualizar los principales huesos del cuerpo humano y adicional a eso a aprendérnoslos. El compromiso es aprendernos los principales huesos del cuerpo humano. Los huesos del cráneo y la cara. Estos tienen como función proteger el encéfalo y los órganos sensoriales. El cráneo se compone por 8 huesos, uno frontal, 2 parietales, 2 temporales, uno occipital, un esfenoides y un etmoides. Observemos la imagen. Estos huesos conforman la bóveda craneal, el cual es el lugar donde se encuentra la mayor parte del sistema nervioso. Ahora hablemos un poco de las formas de los huesos. Existen huesos largos. Estos presentan la diáfisis alargada y compacta. Contienen una médula ósea amarilla y una médula ósea roja que producen las células sanguíneas. Un ejemplo de los huesos largos son la tibia y el fémur. Los huesos cortos son los que están conformados por tejidos esponjosos cubiertos de tejido compacto. Generalmente son cúbicos y cilíndricos. Estos se encuentran en las partes del cuerpo que requieren gran resistencia. Los huesos de los dedos, de los pies y de las manos corresponden a este tipo de huesos cortos. Los huesos planos se encuentran en lugares donde los órganos vitales necesitan mucha protección. Un ejemplo de estos huesos son los huesos del cráneo, la pelvis y las costillas. Los huesos irregulares se caracterizan por tener una forma diferente de la mayoría de los huesos. Dentro de estos están las vértebras, el etmoides y el vómer. Por último, los huesos sesamoideos se caracterizan por tener forma redondeada. Estos protegen los tendones asociados al movimiento de las articulaciones. Un ejemplo de estos son la rótula y el hueso de la rodilla, hacen parte de este grupo de huesos. Las articulaciones son estructuras que unen los huesos del esqueleto y permiten la movilidad de la mayoría de sus piezas. Según su movilidad, existen diferentes tipos y se pueden clasificar así. Los inmóviles, que impiden el movimiento de los huesos que agrupan. Por ejemplo, tenemos las articulaciones que unen los huesos del cráneo. Los semimóviles son los que realizan pequeños desplazamientos entre los huesos. Este es el caso de las articulaciones de las vértebras. Y los móviles son los que permiten la realización de una gran variedad de movimientos entre los huesos, como lo son las articulaciones del codo, la cadera y rodillas. El sistema muscular. En el sistema muscular decimos que está conformado por el tejido muscular y este es el encargado de crear el movimiento de las vértebras y trabajar en conjunto con el sistema óseo. Los músculos son órganos compuestos por células alargadas, muchas veces denominadas fibras musculares. Las fibras musculares tienen la capacidad de contraerse gracias a las proteínas actina y miosina, que se encuentran presentes en el citoesqueleto.
Aquí vamos a hablar un poco de los tipos de tejidos musculares. Tenemos el músculo liso, que es el que presenta movimientos involuntarios y está asociado a algunos vasos sanguíneos y al sistema digestivo. Tenemos el músculo esquelético, que están ligeramente unidos a los huesos por medio de tendones y son los responsables de producir el movimiento del esqueleto cuando se contraen. Estos tendones, estos músculos, están generalmente unidos a los huesos por medio de tendones y son responsables de producir el movimiento del esqueleto cuando se contraen. Y el músculo cardíaco es el que conforma las paredes del corazón y es el responsable del ritmo cardíaco. Los músculos del cuerpo humano. El sistema muscular está formado por más de 650 músculos. Los músculos pueden generar dos tipos de contracción. Una contracción heterométrica es la que se produce al generar tensión cuando hay cambio de longitud del músculo. Y otra contracción isométrica es una tensión muscular sin que cambie la longitud del músculo. Ejemplos de contracción heterométrica es como cuando corremos, comemos, cuando nos reímos. Y un ejemplo de contracción isométrica es cuando mantenemos elevado un objeto. Aquí podemos identificar los principales músculos del cuerpo humano. Los invito a que nos los aprendamos. Es fundamental aprendernos los músculos del cuerpo humano. El sistema locomotor, decimos entonces que se encarga de ejecutar las respuestas motoras ordenadas por el sistema nervioso. Este está formado por los huesos y los músculos esqueléticos. El movimiento se da como resultado de la contracción y relajación de los músculos esqueléticos. Podemos decir que gracias a las articulaciones, los músculos se mueven y mueven los huesos haciendo que se acerquen, se separen o giren con un respecto al otro. En el sistema locomotor podemos decir que el movimiento se da por coordinación de parejas de músculos que trabajan de forma contraria. Este sistema, aquí podemos identificar muchos huesos y varias articulaciones, trabajan como un sistema de palancas sobre las que actúan los músculos. En el sistema locomotor podemos identificar tres tipos de elementos en toda palanca. Tenemos el punto de potencia, que se representa con la P mayúscula y es donde se aplica la fuerza. Miren en la imagen que permite una gran versatilidad de acciones, movilidad y potencia en el cuerpo. Otro elemento es el punto de apoyo, que se representa con la letra A mayúscula, donde se sustenta la palanca. Aquí podemos decir que no produce grandes desplazamientos, pero logra vencer grandes resistencias. Y el tercer elemento es el punto de resistencia, que se representa con la letra R, es donde se sitúa la fuerza que hay que vencer.
Aquí da lugar a desplazamientos extensos, aunque no puede vencer grandes resistencias. Bien, aquí a continuación les comparto la actividad de aprendizaje número 6. Vamos a visualizarla para poder tener ya una idea clara de en qué consiste esta actividad de aprendizaje número 6. El primer punto pertenece al indicador del saber. Es un punto de falso y verdadero. Aquí van ustedes a aplicar sus conceptos con base a los conocimientos ya adquiridos. La actividad número 2 es completar el párrafo sobre el sistema locomotor humano. Debe tener un sentido de coherencia este párrafo. Teniendo en cuenta que en el video se les recomendó aprenderse los principales huesos del cuerpo humano, aquí en esta actividad número 3 lo vas a poner en práctica. Debes colocar el nombre de los huesos que señala cada flecha. Y luego vas a colorear de rojo el esqueleto axial y de azul el esqueleto apendicular. En la actividad número 4 vas a escribir el nombre del músculo en cada caso. Debes identificarlo y escribir el nombre del músculo. La actividad número 6 debes realizar el proceso de lectura del párrafo y con base a él vas a responder a las 3 preguntas que allí se plantean. La actividad número 6 debes relacionar los cuadros coloreándolos del mismo color según corresponda la secuencia, teniendo en cuenta la columna A, B, C y D, donde en la A encuentran los tipos de tejido, en la B los órganos que los poseen, la C es el tipo de movimiento que presentan y la D una imagen representativa de cada uno. La actividad 6, aquí como podemos ver en la actividad número 7 que corresponde al indicador del hacer, es una actividad cooperada. ¿De qué manera se va a trabajar? Deben visualizar el video que se llama La locomoción animal, que lo encuentran en la unidad número 4, en la parte de recursos interactivos, y allí, a partir de las preguntas planteadas por el docente, usted va a participar en el foro junto con su grupo cooperado. Y el punto 8, vas a realizar la actividad de ampliación que se llama los huesos y los músculos. La actividad que corresponde al indicador del ser es relacionar las lesiones de la izquierda con las descripciones de la derecha. Debes describir la letra que corresponde para cada descripción. Recordemos entonces la importancia de la participación en el foro, y esta a su vez tiene nota de participación en la rúbrica de evaluación en la opción de interacción del estudiante con el docente. Bien, jóvenes, entonces muy importante, tienes plazo hasta el martes 4 de agosto para adjuntar tu actividad número 6. Recuerda que debes adjuntarla en formato de PDF a la plataforma SM. Y muy importante, la estructura del trabajo en cuanto a la presentación del trabajo como tal. Esa estructura recuerda que la encuentras en la guía de aprendizaje. Aquí les hago un recorderis de nuestra rúbrica de evaluación para que la tengamos siempre presente. Y les deseo muchos éxitos en su tarea. Nos vemos pronto.
Hasta la próxima.